Hoy vamos a entrar, glorificado sea el Señor, aleluya. Tome apuntes, preste oído, abra su corazón a lo que el Espíritu Santo va a hablar. Vamos a entrar en el tercer pilar de este año. ¿El año de qué? ¿En qué año estamos? En el año de la plenitud de Dios. 2023, año de la plenitud de Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado, año de la plenitud de Dios. Dígale, este es el año de la plenitud de Dios. Ya vimos el primer pilar, oración, el segundo, familia. Y vamos a entrar en el tercer pilar. Hoy iniciamos. Diga conmigo, riquezas. Diga riquezas. Gloria al Señor. Yo a veces escucho a creyentes y dice, pastor, que yo estoy llevado. Yo soy pobre, yo no tengo nada. Si yo tuviera. Pero vamos a ver a la luz de la palabra que nosotros somos un pueblo bendecido por el Señor. Acompáñeme, capítulo 1 de la carta a los Efesios. Capítulo 1, carta a los Efesios. Dice el versículo 15. Gloria al Señor. Hasta el versículo 18. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 18. Le invito a estar un momento más puesto sobre sus pies. En honor, en honra a la palabra de Dios, a su presencia. Y también le sirve como ejercicio. Amén. Gloria al Señor. No caigan en el sedentarismo. Gloria a Dios. Versículo 15 al 18 del capítulo 1 de Efesios. Si usted ya lo tiene, dígame un buen amén. Yo no le dije un mal amén, un buen amén. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Cuántos aman a su hermano? Y dice, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Cuántos dan gracias por su hermano, por sus pastores, por la iglesia? ¿De verdad? Yo lo creo que es así. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuántos hacen memoria en sus oraciones? Vea, si usted quiere combatir la necia, ore. Vean, cuando uno está orando, uno se acuerda de todo. La olla que dejó allá cocinando los frijoles, el recibo que tiene que pagar, que no sé qué, lo otro. Porque el enemigo también te quiere distraer. Pero si usted ora, va a tener una mente lúcida. Amén. Dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Diga conmigo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén y amén. Brinden un aplauso al Señor. Ya mi hermano Edgar oró y yo creo en esa oración. Glorifiquemos al Señor. Hoy vamos a empezar. El tercer pilar le decía que es riquezas. Y vamos a empezar una serie titulada, diga conmigo, las riquezas de la gloria de Dios. Una vez más, las riquezas de la gloria de Dios. Y empezamos hoy con el tema, escuche bien, las riquezas de su gracia. Amén. Las riquezas de su gracia
y la de su gloria. Vuelvo a darle el título de la serie que vamos a estar compartiendo es las riquezas de la gloria de Dios. Y el tema de esta mañana, de este día, es las riquezas de su gloria y de su gracia. De su gracia y de su gloria. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo, decíamos, cuando iniciamos este año, en el año de la plenitud de Dios, veíamos que Pablo no solo se caracteriza por ser apóstol enviado del Señor, no solo Pablo se caracteriza por ser un gran evangelista, maestro, predicador. A través de él Dios lo usó para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento, llevar el evangelio a Asia Menor y a Europa. Pablo fue un hombre que se esforzó por cumplir con el llamado del Señor. Amén, hermanos. Él mismo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, dándose él como ejemplo. Y esforzarse es hacer más allá de nuestras fuerzas. Esforzarse es vencer nuestros temores, vencernos a nosotros mismos, los obstáculos que se presentan, que el adversario de nuestras almas, el enemigo de la obra del Señor, siempre va a colocar. El mismo Pablo habla en las epístolas y especialmente nos habla en el libro de los Hechos que hubo un momento en que Satanás le estorbó para que él no hiciese la obra del Señor, pero él tenía claro que Dios estaba con él en la encomienda y el llamado que Dios le había hecho. Pero hay una faceta en este hombre de Dios que a veces algunos desconocen o pasan por alto, y es que Pablo, como ministro del Señor, era un hombre de oración, era un hombre de intercesión a su nombre. No hay manera de sostener un ministerio si no hay oración. No hay manera de que una iglesia permanezca si no hay una vida de oración. Escuche bien. Un cristiano no se puede sostener si no tiene una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración habla de dependencia del Señor. Jesús dijo que separado de Él nada podemos hacer. Estamos en unos tiempos verdaderamente terribles y los que se vienen aún serán más terribles, iglesia. No le digo esto para que se llene de miedo y desesperanza, sino para que usted y yo nos fortalezcamos más en el Señor. Amén. Y creo que una de las maneras de poder vencer ante los embates de la vida y todo lo que viene, escuche bien, es manteniendo una vida de relación, de intimidad con Dios. Hoy la oración, lamentablemente en algunas iglesias, en algunos púlpitos, es menospreciada, es tenida en poco. Hoy ha entrado el humanismo, aún dentro de la misma iglesia del Señor, el egocentrismo. Ha entrado, es una enseñanza que ha traído por años, no solo ahora la nueva era. Es el mismo pensamiento, el mismo elemento que el enemigo usó en el Edén. No moriréis, sino que seréis como dioses. El hombre quiere endiosarse y el enemigo se encarga, y el mundo que está bajo el maligno, de endiosar al hombre. Entonces hoy encontramos creyentes y ministros que quieren tener victorias, que quieren tener triunfos, que quieren conquistar y avanzar, pero no dependiendo del Señor, sino dependiendo en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus títulos y en sus capacidades. Y nosotros vemos aquí a Pablo, nos muestra que él es un hombre de oración. Pero no solo él oraba por él, sino que oraba por los que Dios había puesto en su cargo y aún por los que habían de conocer al Señor. Pablo atiende a las instrucciones y como buen discípulo del Señor, aunque no estuvo presente con Jesús, escuche bien, aunque no fue ese apóstol como los demás, conocidos como los apóstoles del Cordero que estuvieron con el Señor, Pablo recibe el evangelio, tiene un encuentro con el Señor. Hechos capítulo 9 nos lo enseña. Y Pablo atiende como buen discípulo a las instrucciones del Señor. Si algo caracteriza a un verdadero discípulo, es lo que Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. No solo los oye, sino que los guarda, los pone por obra. Hoy encontramos gente que dice que ama al Señor, pero están torcidos, desviados de la palabra.
Lo que prima son sus intenciones de su corazón. Lo que prima es lo que el mundo, lo que su carne le está diciendo. Y sé que hay una gran batalla ahí. Pero una de las características, fruto de un verdadero discípulo, es que se rinde a su Señor. Se atiende a su Señor. Le obedece, le honra. Escuche bien. Entonces, Pablo tiene una vida de intimidad con Dios. Y eso, él comprende que ahí está la verdadera plenitud. No puede haber plenitud de Dios en nosotros si no hay relación con Él. Amén. Amén, iglesia. Usted ve, hermanos, que aunque están pasando por situaciones adversas, después de un familiar, una crisis en el matrimonio, después de una situación económica, alguna situación con el hijo, alguna enfermedad, pero usted no lo ve hablando lenguaje de derrota. Usted no lo ve pensando apartarse del Señor o desatender el llamado que Dios le ha hecho. A pesar de su dificultad, de su adversidad, usted lo ve fieles al Señor. Y no solo lo ve fiel al Señor, sino que ve que lo hacen con gozo y con alegría. Y uno humanamente dice, ¿cómo es posible? Es más, hay gente dentro de la iglesia que pareciera que no tuviese pruebas, que pareciera que no tuviera situaciones adversas a su vida. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque usted lo ve contento, lo ve con una buena actitud, con un corazón siempre dispuesto, comprometido para el Señor. Usted no lo ve hablando de su problema constantemente. ¿Por qué? Porque han entendido que quien les da esa plenitud, quien les hace estar completo, quien les da esa seguridad, esa certeza, es una vida de comunión, de intimidad con Dios. Amén. Ahora, Pablo entonces es un hombre de oración. Y ahí el resultado del respaldo de Dios en su vida. Entonces se cumple un principio que Jesús enseña en la oración. Y usted dirá, pastor, nos va a hablar de riqueza y nos está hablando de oración. Porque la oración es una de las mayores riquezas que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo vengo a decirle en este día que la oración es una de las mayores riquezas que Dios nos ha dado. A su nombre. Entonces él cumple un principio que Jesús dice en el Padre Nuestro. Ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Muchos quieren en público la recompensa que no quieren buscar en el secreto. Yo creo que los hombres de Dios, los ministros de Dios, tenemos que volver a ese principio. Queremos milagros, señales, queremos respuestas de Dios en los proyectos, en todo. Vamos al secreto del Señor. Pero el enemigo te hace creer que estás fracasado. Hoy en la teología moderna hacen creer y pensar eso, en una falsa prosperidad, en una super prosperidad. Cuando Pedro y Juan se encuentran en el templo de la Hermosa con aquel cojo de nacimiento, libro de los Hechos, capítulo 3, este hombre, su costumbre, su hábito, lo había vuelto hasta una profesión, hasta un modo viviente, un estilo de vida. Extiende la mano para recibir algo de los apóstoles, el que estaba acostumbrado. Y Pedro y Juan le dicen, no tenemos oro ni plata. Y era verdad. Los apóstoles modernos hoy dicen que el apóstol tiene que estar supermillonario. Tiene que tener la camioneta del último modelo. Y si la tiene, yo no estoy en contra de eso. Entiéndame lo que quiero decir. Le dicen, no tenemos oro ni plata. Pero dice que él fijando sus ojos en ellos y ellos en él. No tenemos plata ni oro. Pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el cojo que tenía muchos años de estar ahí, más de 30 años de estar ahí, se levantó. Y se levantó, escuche bien, no solo se levantó, sino que se levantó saltando y alabando a Dios, si usted va a la escritura.
No es como hoy algunos los falsos testimonios que quieren forzarlo de Dios. Camina, camina. Y ahí como empujando. No. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto. Cuando Dios inicia algo, Dios lo termina. Amén. Dios no necesita la ayuda del hombre porque Él es Dios, Él es poderoso, Él es soberano. Y lo que Él hace, lo hace completo, lo hace extraordinario y lo hace perfecto. Alaba el Señor, que digno de ser glorificado. Porque el que hizo tus huesos, el que te formó en el vientre de tu madre, de nuestra madre, tiene la capacidad para volverlo a hacer nuevamente y mejor. Escuche bien, tenga eso claro. No tenían oro y plata, pero eso no los definía. Hay hermanos, yo lo he dicho en algunas ocasiones, que yo sé cuándo les han pagado. Porque el día que les pagan, reciben la quincena, están contentos y alegres en la iglesia. Y alaban a Dios y danzan y todo, y dicen aleluya. Pero cuando no les han pagado, están con los brazos cruzados, no quieren pararse de la silla, así como estirando trompa. Estoy hablando de hermanos en la iglesia. Hasta de líderes. Porque creen que sus circunstancias son lo que lo definen. Escuche bien. No tienen oro y plata, pero tenían algo más poderoso que el oro y la plata. Porque el oro y la plata no es que sean malos, pero esos son riquezas inciertas. Acompáñeme. La primera carta a Timoteo, capítulo 6, hablando de riquezas. Pablo le advierte a su discípulo, a su hijo amado en la fe, a este joven pastor, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, aunque hay pobres altivos también. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahora, ¿a qué riqueza se refiere? A las riquezas terrenales, a las riquezas materiales, a la riqueza de este mundo. Pastor, ¿es malo entonces que yo tenga riquezas materiales? No. ¿Es malo que yo tenga una buena casa? No. ¿Un buen carro? No. Y gloria a Dios si usted lo tiene. Y gloria a Dios si usted lo alcanza. Yo no quiero ser hipócrita aquí ni doble moral. No quiero hacer lo que algunos ministros hacen. Le enseñan a una cosa a la iglesia y se la catalogan como pecado, pero ellos la hacen. Eso es doble moral. No quieren para los otros, pero sí quieren para ellos. Yo no quiero hacer lo que el socialismo, el marxismo ha hecho. Mire que los que más profesan voto de pobreza, los que más profesan quitar todo, son los que mejor viven hablando humanamente. Y usted sabe de qué estoy hablando. A su nombre. Atacan a los gringos, pero visten marca gringa. Escuche bien. Ahora, oído esto. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. El dólar sube, baja, el petróleo, la gasolina sube y baja. Hoy estamos en una de las mayores inflaciones en la historia del país. Mano, que uno come de milagro. Que uno viste porque la mano de Dios está sobre nosotros. Porque la bendición de Dios está sobre su pueblo. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo no sé si usted le da gracias a Dios, pero yo le doy gracias a Dios y se lo enseño a mis hijos. Amén. A su nombre. Ahora, cuando se metió la pandemia, todos fuimos probados y los pastores fuimos probados. ¿Y ahora qué va a pasar? Más de uno dejó de diezmar, de ofrendar. Y como que siguen en COVID porque no han vuelto a diezmar. Aló.
Santo Dios, Padre Santo, Papá. Escuche bien. Pero el hombre de Dios debe saber, la mujer de Dios debe saber quién lo ha llamado. El hombre y la mujer de Dios debe saber quién es su sustento. Usted como hijo de Dios tiene que saber quién es que le sostiene. Y dice, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en el Dios que, ¿cómo es nuestro Dios? Entonces, ¿por qué tu lenguaje hablas como un Dios muerto? Como un Dios de derrota. Cuando nosotros empezamos el ministerio, le decía hace días a mis hijos, les recordaba eso. Dice, mire, así íbamos en una carretera y vemos un vehículo esto que transporta los cilindros de gas. Dice, mira, por mucho tiempo, así los abuelos, aún tus padres, llegamos a cocinar con ese tipo de gas. No había el gas natural. Entonces le recordaba, le decía, en la iglesia cuando iniciamos, ahí donde está el hermano César, ahí en el sonido, ahí había una cocina. Ese lugar, una casa alquilada. Todavía esto no estaba. Esto aquí era un terreno, un lote olvidado. Y oramos el tanque de gas, Señor, multiplícalo como el aceite de la viuda, como la harina. Y muchas hermanas que son testigos que venían aquí a cocinar. Y ese cilindro de gas, vive Jehová en cuya presencia estoy, duró un año, un poco más de un año y no se agotaba. La mano de Dios ahí. Ana Mariluz que está por ahí y otros más. En un culto hoy donde esa cancha es hermosa hoy. Antes lo proclamábamos en fe. Hoy lo estamos viendo. Muchos decía el pastor chiflando y decía, mire, Dios es poderoso para que la yema luego le salga doble. Y una hermana aquí empezó a reírse. Y esa noche llegó a su casa y empezó a hacer huevo. Se le olvidó. Y pum, doble. Y después el otro, pum, doble. Y se acordó de la palabra. Para el mundo esto es locura. Yo vengo hoy a decirle a la iglesia que cuando tu confianza está en el Dios vivo, no en las riquezas de este mundo, que son que inciertas, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 17, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Cómo nos da todas las cosas? Porque es un Dios que vivo. ¿Cómo te da todas las cosas? Tú estás pensando en pequeñez, de pronto está la mente estrecha, de pronto estás viendo la economía. Ahora se está hablando que quiere sacar a Colombia de la misma bolsa por la devaluación que hay en el país. Pero tú y yo no vamos a decir, con todo el respeto, le digo que esto se va a volver una Venezuela o una Cuba o una Haití. No, porque sobre esta nación está la mano de Dios. Porque hay un pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que ha confiado en un Dios vivo. A su nombre. Habla de las proezas del Señor a tus hijos, a tus generaciones. No para sacárselo en cara, no para humillárselo. Yo se lo digo a mis hijos. Mire, donde ustedes están estudiando, humanamente, su mamá y yo no pudiéramos. Pero Dios es fiel. A su nombre. Lo que Dios nos da, sin quitarle un peso a nadie, sin tener que robar, sin tener que tergiversar la palabra. Y le digo, prepárese porque sobre el pastorado siempre hay una estima, hay algo. Escuche bien. Pero tenemos un Dios vivo que nos da las cosas en abundancia. Número uno, ¿cómo nos las da? En abundancia. Quite de su mente la estrechez. Quite de su mente que el Señor da las cosas a retazos. Oído a esto. Amén. Si usted está así, necesita una liberación mental. Amén. Eso es como la historia, yo sé que usted la ha oído, de la muchacha que un día se atreve, la hija, a decirle a mamá,
¿Por qué siempre que sirve el pescado cortas la cabeza o cortas la cola? Digo, porque así me enseñó su abuela. Y le preguntó a la abuela, abuela, ¿y por qué? Porque así me enseñó mi mamá, su bisabuela. O sea, era una tradición en la casa. Porque alguien lo hizo así. Y porque hasta que llegaron a la raíz. Porque es que el plato era muy pequeño. Entonces había que reducir el pescado. En vez de conseguir un plato más grande para que el pescado quepa. Miren, a veces el tema no es solo deducción. A veces el tema es de visión. Si usted está pensando, ay, los bolicitos que yo vendo, hay los bolicitos ahí, hay para vivir, para comer. Pero si usted está creyendo en un Dios vivo, que le puede dar una empresa de bolis, donde usted va a ser el proveedor de muchos. Amén. Mire, hubo gente en pandemia que así como quebraron, fracasaron y desaparecieron. Hubo gente que en pandemia, oh gloria al Señor, sacó un tremendo emprendimiento, una tremenda empresa. Y hoy están facturando y hoy están generando. Veía el testimonio de una mujer que en pandemia su esposo cae enfermo. Era el que traía el sustento a la casa. Pero ella dice, yo no puedo dejar a mi esposo. Ella no pensó en divorciarse. Ella no pensó, escuche bien, en cambiarlo por otro. Escuche bien. Porque eso está pasando hoy. Ella dice, este es un hombre fiel, responsable y trabajador. Está pasando un mal momento, como todos. Yo tengo que hacer algo. Y dijo, lo que yo sé sé hacer es cocinar. Y empezó a vender guineo cocinado, cayeye o cabeza de gato. Por ahí me enseñó, por ahí alguien que en la sabana que le llaman, creo que cayeye, con el guineo cuatro filos, tres filos. Bueno, usted sabe que yo tengo mi mezcla ahí. Gloria al Señor. Otros le llaman cabeza de gato. Dice, 50 guineos pelamos y cocinamos diariamente con mi hija. Hoy ya no son 50, hoy son 500 guineos diariamente. Ahí en el barrio San José. Y usted puede conseguirlo como quiera, con carne desmechada, como usted quiere. Yo le voy a poner a que le dé hambre. Pero primero que tenga hambre de la palabra. Y montó su negocio en su casa. Y gente de todos lados llega a comer cayeye o cabeza de gato. Sabroso que es eso. A su nombre. A su nombre. Los pelados se quedan mirando, ¿qué es eso? Porque nada más conocen hoy es pan y perro caliente, y es lo que conocen. Escuche bien. Dios nos da, número uno, las cosas en abundancia porque es un Dios vivo. Pero número dos, nos las da en abundancia, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Para qué nos las da? Para que las disfrutemos. Usted le pidió una casa a Dios, Dios le dio la casa, disfrute la casa. Amén. Si no está terminada, véala terminada. Dios le dio un vehículo, disfrute el vehículo. Dios le dio un trabajo, disfrute el trabajo. Pastor, no tengo trabajo, ore por mí. Vamos a orar. Dios hace el milagro después. Oh, hermano, este trabajo está muy pesado, pastor. Y entonces, pastor, quiero casarme. Y pum, Dios le manda al siervo. Y después se dice, ay, ¿cómo va el matrimonio? Ese hombre es pesado. Y entonces, pastor, quiero un hijo. Vamos a orar por él. Y después, no sé, peladosidad de qué hacer, no deja dormir. Y entonces, Dios nos la da en abundancia para que disfrutemos. Ahora, eso son riquezas materiales. Pero el tema de esta mañana es que vamos a hablar, en primer lugar, de las riquezas, diga conmigo, las riquezas de su gracia. Porque hacen parte de ¿qué? De la riqueza de la gloria de Dios. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Número uno, diga conmigo, la riqueza de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? Las que me salvaron. Acompáñeme. Efesios capítulo 2.
Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué nos dio? Vida. ¿Cuál vida? La vida espiritual. ¿Cuál es la vida de Dios? La vida en Cristo. ¿Cuál vida? La vida eterna, la vida Zoe. No está hablando de la vida bios, la vida biológica, sino la vida Zoe, la mejor vida, la vida de Dios, la vida eterna. Porque su espíritu y el mío estaban muertos por causa del pecado. Isaías 59 dice que el pecado y la iniquidad nuestra hizo una separación entre Dios y los hombres. La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero ahora el escritor sagrado dice, por el Espíritu Santo dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás, versículo 4. Pero Dios, ¿qué es qué? ¿Qué es? Pobre, llevado. No tiene Dios. Que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ahora sigue diciendo, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia, sea a favor, todo inmerecido, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? Diga, de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo pensé que usted iba a alabar al Señor, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don de Dios. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de Dios? Número 1, la riqueza de su gracia. La riqueza de su gracia son aquellas con las que Él se hizo conocer. Dios por gracia se hizo conocer a nosotros, que estábamos muertos en pecados y delitos, que estábamos bajo la potestad del aire, que operan los hijos de desobediencia, que éramos por naturaleza hijos de ira, está diciendo la palabra, que hacíamos todo lo que a la carne, a nuestros pensamientos se le antojaba. Pero aún estando muertos, dice la palabra, el Señor, escuche bien, que es rico en misericordia, nos dio vida. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, está dando el perdón de pecados para la humanidad, todo aquel que crea en Él. Pero eso está trayendo vida a todo aquel que en Él cree. Escuche bien. No lo merecíamos. No éramos merecedores. Cuando muchas veces hacemos un favor, no siempre al que se lo merece, sino al que no se lo merece. Cuando damos un regalo, lo damos porque queremos. Escuche bien. El mayor regalo que el Señor nos dio es la salvación. Por eso cuidémosla, por eso valorémosla. No juegue con su salvación, no descuide su salvación. Valore lo que el Señor nos ha dado. Entonces, la riqueza de la gloria de Dios se manifiesta primero en la riqueza de su gracia. Porque la riqueza de su gracia me habla que son aquellas con las que el Señor se dio o se hizo conocer.
Si fuera por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, nunca hubiésemos conocido al Señor. Porque el pecado no nos permitía, el enemigo de nuestras almas no permitía, porque éramos esclavos del pecado. Y no solo esclavos del pecado, sino esclavos también del diablo, esclavos de Satanás. Pero el Señor, que es rico en misericordia y la riqueza de su gloria, se manifiesta en la riqueza de su gracia, que se da a conocer. Aquí estoy yo. No me conoces. ¿Crees que este es tu destino? ¿Crees que no hay oportunidad para ti? ¿Crees que todo está perdido? Pero yo vengo a darte vida y vida en abundancia. Entonces, la riqueza de su gracia, que hacen parte de la riqueza de su gloria, es para darse a conocer. Pero ahora, número 2, nos habla que la riqueza de su gloria, entonces, no solo tienen la de su gracia, sino que la de su gloria. Mientras la de su gracia es para hacerse conocer, la de su gloria son las que Él hace a través de ¿quién? A través de la iglesia entendida y madura. Oiga esto. La de su gracia para darse a conocer y salvarnos. Pero la de su gloria es lo que Él hace a través de ¿quién? De una iglesia entendida. ¿Cuántos son una iglesia entendida? Y una iglesia madura. Pedro y Juan son entendidos. Y no solo ellos, los apóstoles. Aunque tienen la persecución del sistema del Imperio Romano. Y no solo el Imperio Romano, sino del sistema religioso judío. Aunque todo es contrario. Aunque humanamente, físicamente no tienen todos los recursos. Como tienen estos, ellos que han sido rescatados por la riqueza de su gracia, ahora saben que tienen la riqueza de su gloria. Amén. Y cuando tú sabes que tiene la riqueza de su gloria, de la gloria de Dios, escuche bien, tú sabes que ningún poder humano, ningún poder demoníaco y diabólico podrá detener el propósito de Dios en tu vida y a través de tu vida. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Yo llamo en este día a que la iglesia despierte y salga de ese letargo espiritual en que el enemigo te quiere tener. Que es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que la situación, es que el peligro, es que las amenazas, sí, hay unas realidades, claro que sí. Pero hay un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Cuando usted sabe que tiene la riqueza de su gloria, usted habla, usted piensa, usted actúa. Escuche bien, porque sabe que lo tiene todo en Cristo Jesús. Oiga esto. La palabra dice, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que cuando el Señor muere en la cruz, se hizo pobre para enriquecer a muchos. Oiga esto. Y no estoy hablando solo de las riquezas materiales. Estoy hablando de unas riquezas mayores. Porque las riquezas materiales son inciertas. Porque las riquezas materiales son temporales. Amén. Hoy tú puedes estar aquí en la cúpula y de mañana no sabes. Hoy puedes estar aquí sin un maíz para asar. Mañana puedes estar produciendo maíz y proveyendo y sustentando a muchos. Amén, hermanos. Pero el Hijo de Dios, la iglesia entendida, no pone la confianza en esas riquezas. Esas riquezas son dadas en abundancia para disfrutarlas. Pero sabes que tu deleite es el Señor. Sabes que tu fuente es el Señor. Amén. Hay gente que no aguanta cuando Dios medio le abre la llave, el chorro, porque se van de la iglesia. Porque piensan enseguida, me va a tocar dar más. Hay gente que dice, no, ya yo a ese barrio no entro porque es peligroso. Me van a rayar el carro. Escuche bien.
Por eso el principio de Dios es la fidelidad. Se prueba en lo poco para poner en lo mucho. Y escúcheme algo. Un mal concepto que hay, lo he dicho en otras oportunidades. A ti no te define lo externo. A ti no te define lo material. Porque se tiene la idea, entonces, que el que tiene algo material es orgulloso. Se las cree. Y el que no tiene, entonces, ese es el humilde. Le decía ahora que así como la palabra dice que hay ricos altivos, también hay pobres altivos. Estos se la creen porque tienen algo. Y estos que no tienen nada también se la creen. Como decimos en el costeño, ¿de qué te las pica? Oído. Amén. Hay gente que sale de soledad un tiempo y cuando viene ya ve feo Soledad. Ya Soledad no le gusta y ahora Soledad lo peor. Soledad tiene sus problemas y todo, pero Soledad es una bendición. Amén. Escuche bien. Hay gente que sale del país, gloria a Dios, y cuando viene entonces ve al país feo, ya el país no le gusta. Ya aquel es mejor. Cuando tú tienes la riqueza de la gloria de Dios, tú sabes que nada te falta en el Señor. Ahora, la riqueza de la que la Biblia habla, la verdadera riqueza de Dios, consiste, número uno, escuche bien, en la habilidad para producir cosas convenientes y que van a traer beneficios. Oído. Las riquezas de la gloria de Dios, de las que la Biblia, la palabra de Dios habla, es la habilidad que Dios te ha dado para producir cosas que convienen, cosas que van a ser de beneficio. Los dones que Dios te ha dado son riquezas. Las habilidades que Dios te ha dado son riquezas. La inteligencia que Dios te ha dado son riquezas. La sabiduría que Dios te ha dado es riquezas. Escucha bien. Las manos que Dios te ha dado para trabajar son riquezas. Escucha bien, a su nombre. Y a medida que vayamos desarrollando esta serie, durante estos domingos, usted va a poder entender la palabra de Dios, que había unos misterios de esas riquezas que estaban escondidas, que el Señor no se las reveló a los antiguos, a los que nos precedieron, porque estaban preservadas para nosotros. Amén. Los ministerios, los 5 dones ministerios son riquezas de Dios. Los dones del Espíritu Santo son riquezas de Dios. Los dones que el Padre da, los dones de gracia que dice Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, son riqueza de Dios. La presencia de Dios es la mayor riqueza que el Señor nos ha dado. Ay, santo Dios, alabe al Señor. Cuando el diablo tienta al Señor en el desierto, una de las tentaciones es que el enemigo le muestra todos los reinos de este mundo. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Escuche bien. Todas las riquezas, toda la fama, toda la gloria de este mundo se las puede poner el enemigo. Y ahí el diablo no está diciendo mentira, porque el hombre le cedió ese derecho. Le cedió esa autoridad en el Edén. Eso fue lo que Dios también le dio al hombre en el Edén. Ahora, pero meditando en esto y meditando con el Señor, Jesús tiene claro su identidad como hijo de Dios. Pero algo que el Señor me hablaba a mi espíritu es que, ¿de dónde venía Jesús? Cuando Juan capítulo 8 versículo 14 dice, el Señor se está enfrentando con los judíos de ese momento, lo están tratando de hijo de fornicación, que él no es hijo de Abraham, que Abraham es su padre.
Y el Señor ahí en ese pasaje dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre quería hacer, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Pero Jesús dice algo en el versículo 14: yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. ¿De dónde venía el Señor? Del cielo. Él, como Dios, se hizo carne. Entonces el Espíritu Santo me decía: cuando el enemigo le presenta todas esas riquezas, todos esos reinos, y lo está tentando a Jesús hombre, no Dios, él tiene claro: yo he visto unas riquezas, yo he venido de una gloria, la gloria del Padre, el unigénito, bendito sea el nombre del Señor. Y nada que este mundo ofrezca se puede comparar a la gloria de Dios. Por eso la Escritura dice que cuando Dios llamó a Moisés, él estuvo dispuesto a sufrir el oprobio, el vituperio, porque tenía la mirada en una patria celestial, en mejores cosas. Los hombres de Dios en la Biblia que fueron probados, que fueron perseguidos, que fueron difamados, que aún muchos fueron muertos, ¿sabe algo? Tenían la mirada en la gloria de Dios, en las riquezas de la gloria de Dios. Por eso Pablo dice: oh, gloria a Jesús, que estas pruebas son leves y son momentanes, pero no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros cuando el Hijo de Dios tiene puesta la mirada en el Dios de la riqueza de su gloria. Sabe que nada de este mundo le puede satisfacer y no va a cambiar a Cristo, porque sabe que Cristo es la mayor riqueza que tiene en su vida. A su nombre. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3: pon la mira en Cristo, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. El enemigo no sabe cómo tentarte. El enemigo no sabe cómo hacerte caer. El enemigo está buscando la oportunidad que tú y yo neguemos al Señor. Pero tú le dices: diablo, yo tengo unas riquezas, la riqueza de su gloria. Cuando el joven rico le pregunta al Señor, usted va a Marcos capítulo 10, el problema no era porque era rico. Jesús dice algo. Acompáñeme. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Jesús está hablando como hombre, no como Dios. Ninguno bueno hay sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Quiere decir que los mandamientos están vigentes, yo. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Amén, porque Jesús no vino a abrogar la ley, a quebrantar la ley. Pero ahora dice, él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, me encanta esto. Entonces Jesús mirándole, como estoy mirando yo a algunos ahora, y sobre todo los que se están durmiendo, entonces, él entonces le responde y le dice: maestro, todo esto es guardado de mi juventud, versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó. Mirándole, le amó. Jesús sabía lo que le iba a responder, pero le mira y le ama. Una mirada de amor. Y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Este es el que le encanta a los comunistas. Lo sacan fuera de contexto. Y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue como triste. ¿Por qué?
Muchas posesiones. ¿El problema eran las posesiones? No. ¿El problema era porque era un hombre rico, acaudalado? No. El tema estaba en el corazón. Lo que el Espíritu Santo dice a Pablo, a Timoteo, que enseñe a los ricos de este mundo. Que no ponga la confianza en la riqueza de este mundo, porque son inciertas. Y yo no sé si me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir. Si usted y yo no somos capaces de creerle al Señor, lo que Él ha dicho, 6 días trabajarás, y 1 para reposar y descansar, 1 para el Señor. Para los adventistas y los judíos el sábado. Nosotros el domingo, todos los días son santos para el Señor. Hay unos que no quieren trabajar y hay otros que se exceden. Pero si usted y yo no somos capaces de creer que el Señor nos puede sostener en 6 días, que en 6 días nos puede dar lo que otros necesitan trabajar en 7 días y un más. Hay gente que dice, yo quisiera que el día tuviera 50 horas, no es que tuviera 48 horas. El tiempo no es más de hora, el asunto no es más de hora, es cómo yo me relaciono con el tiempo. Le decía una vez que para el perrito, él se relaciona con el tiempo 7 veces más. Cuando usted se va 1 hora, él cree que son 7 horas que usted se fue. Por eso el bendito animal, cuando usted regresa, los que tienen perrito, eso le ladra, eso le mueve la cola, eso se le mueve acá, porque él pensó que usted lo había abandonado. Y si usted se va un día, son 7 días que él cree, y si se va una semana, 7 semanas, y usted, ay no, pastor, oye, mi animalito que lo dejé ahora. Porque es la forma que él se relaciona con el tiempo. Y la forma en que la mujer se relaciona con el tiempo no es la misma que los hombres. Eso se lo dejo para una clase de parejas. ¿Aló? La forma en que se relacionan con el tiempo los adultos mayores, con lo que compartimos esta mañana, no es la misma que se relaciona los jóvenes. Porque uno sabe a cierta edad, ya sabe, que 1 año más es 1 año menos. Y uno tiene una expectativa de vida diferente. Amén. Amén. Entonces uno sabe que ya no está para perder tiempo. ¿Aló? 50 años con ese bendito y nada que se define. ¿Aló? Ya usted no es una pelada, ya usted no es un pelado. ¿Aló? O te pone pila. O busca al Señor, yo lo busco, pero no te puedo esperar más. ¿Aló? Mira que tiene a tu lado, ponte pila. No sea que zafa jirafa. Escuchen bien. Ahora, voy cerrando aquí. Entonces Jesús, mirándolo, el versículo 21, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, porque hay palabras que afligen, santo Dios, aló. Hay uno que los aflige la hora de diezmar. La hora, vamos antes, hermano, aparte 4 días para ayunar. Ay, pastor, no, que vamos a vigilar, hermano, vamos a hacer esto. Ay, no puede ser, ya me desarmó la agenda el pastor y la pastora. Ay, no, es que inventan. Desayuno de anciano, desayuno de no sé qué, comida no sé qué, el otro. Esa gente no lo deja uno descansar. Aló. Santo Dios. Amén. Hay unos que se afligen ahí. Santo Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Por esta palabra se fue triste porque tenía muchas. ¿Cuáles son tus posesiones? ¿Qué amas más que a Dios? ¿Qué amas más que no te permite avanzar en el Señor? ¿Qué amas más o a quién amas más que no te permite seguir al Señor? Yo a algunos acá le digo, ay, ¿cuándo te vas a bautizar? Pastor, en el campamento, pero tienes como 3 años diciendo lo mismo. ¿Tú sabes si vas a llegar al campamento? ¿Y cuándo te vas a casar? Un hermano que nosotros conocemos, me reservo el nombre, mi esposa y yo, años
un hombre precioso y no se ha casado. Y el bendito dice, pastor, cuando el arroz baje, sin vergüenza. El arroz siempre sube. Y no se quiere casar. Y yo, cuidado, por ahí está cogiendo punta. Cuidado, por ahí está viendo páginas pornográficas. Porque la gente hay que hablar de claro. Y si la gente no tiene don de eunuco, de continencia, que se case. ¿Aló? ¿Qué no quieres tener hijos? ¿No quieres tener responsabilidad? ¿Aló? Y está enamorando a las hermanas sin compromiso. Y cada vez que lo digo, ¿cuándo que te vas a casar? Y él se aflige cuando yo le digo esto. ¿Cuáles son las posesiones que tenemos que no nos permite seguir al Señor? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, no dijo imposible, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y oído a esto. Esto lo sacó fuera de contexto de la Iglesia Católica. Y lo ha sacado del contexto incluso, lamentablemente, a pastores cristianos evangélicos. Y lo saca de contexto el comunismo y la famosa teología de liberación que entró, que hizo mucho daño de la misma iglesia. Los que tienen riquezas. O sea, los que ponen su confianza en la riqueza. De pronto tú dirás, bueno, eso es con Donald Trump, eso es con Billy Gates, eso es con el otro y el otro, con Elon Musk. No, eso es contigo también. ¿Cuál es tu riqueza más apreciada? ¿Cuál es tu posesión que valoras tanto? No te digo que no la cuides. Pero le decía ahora, pastor, es que el domingo, tú sabes, tengo que atender la empresa, tengo que atender el negocio. ¿Cómo se llama el negocio? Tú sabes que tengo que arreglar el carro. Tú sabes que tengo que pintar la casa. ¿Hay algo malo de eso? No. Pero desplazas al Señor. ¿Aló? Es que mi marido me dijo que hoy me quedara y no fuera al culto. Ok. Un domingo. En un acuerdo te digo, se fueron para allá, playa, lunes, miel, no es malo. Pero el otro domingo tampoco quiere que venga. Y usted sabe, y ustedes le citan la palabra, usted sabe que la mujer casada está sujeta. Ahí son buenas para citar Biblia, o buenos para citar Biblia. Yo cuando la gente está en ese punto, yo no me pongo a controversiar. Porque por más Biblia que tú le des, ellos no van a dar el brazo a torcer. Pero después, ay, pastor, ese hombre me dejó, me la hizo con la flaca, con la gorda. Ay, me la hizo. Bueno, como tú lo endiosaste, o la endiosaste por encima del Señor, bueno, ahí tiene. Y no es que uno se alegre. Porque Jesús dice, le dice a los discípulos, cuán difícilmente entrará el reino de Dios los que tienen riquezas. Jesús dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y eso es claro. Donde esté tu tesoro. Y el Señor dice, hagan riqueza, hagan tesoros. No en esta tierra. No es que no ahorres, no es que no hagas una inversión. Entiende eso. Donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en el reino de los cielos. Donde ni el orín, ninguna de estas plagas puede corromper. Porque escuche lo que se me decía esta mañana temprano, cuando venía para acá. A muchas iglesias se le está olvidando el tribunal de Cristo, que no es para condenación. Porque en el tribunal de Cristo solamente se presentan los hijos de Dios, los salvados. Y ahí cada obra será aprobada. Y ahí va a haber recompensas o no recompensas. Oído. Y muchas veces estamos poniendo la mirada en lo terrenal, en lo inmediato. Porque esta es una generación, un tiempo que se ha levantado que la gente no quiere esperar.
Que la gente lo quiere todo ya y por eso muchos se endeudan y se meten en unas situaciones porque no quieren trabajarlo, porque no quieren sembrarlo, porque sembrar no solo es tirar la semilla, sembrar es regar, sembrar es trabajar, sembrar es cultivar, sembrar es esperar. Aló. Pastor, yo sembré ahorita en la primera escuela. Usted no sabe cuánto sembré y lo asocian solo con dinero. Y no veo la recompensa. Son las 11 y no veo ya la respuesta. Yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios trae esta respuesta inmediata. Pero Dios también prueba la fe. Dios prueba el corazón. Amén. Y vengo sembrando hace mucho tiempo en esta iglesia y yo no veo respuesta. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Entonces los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea, no solo los que tienen riquezas, sino los que confían en la riqueza. Entonces Jesús amplía el concepto. Por eso usted cuando tome la palabra no tome solo un versículo, porque puede sacar una doctrina ahí, aún sin intención falsa. Mire el contexto. Y Jesús ahora está ampliando y está diciendo que el problema no es porque tiene riquezas. El asunto es que confían en las riquezas. Entonces viene acá algo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y usted mira la aguja, pero Jesús no está refiriéndose a esa aguja. Está abriendo una puerta en Jerusalén que se llama la aguja. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo en el Señor ese que usted cree que sabe todo, Google. Eso hace parte de lo que se aprende en el Instituto Bíblico, la geografía bíblica. Dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son ¿qué? Para Dios. O sea, el asunto es que cuando nosotros no tenemos claro cuáles son las riquezas de Dios, nuestra salvación se pone en juego. Porque el diablo le tiene precio a nuestra alma. Y el diablo está dispuesto a dar todo con tal que tu alma se pierda. Oído a esto. Y si hay un alma, todas las almas, pero si hay un alma que el diablo anhela, escúcheme bien, que a veces se me ponen pesados algunos. Si todas las almas el diablo las quiere, que se pierdan. Porque él vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero si hay almas que él busca, es la del predicador, la del ministro, del pastor, del que está sirviendo, del que le está haciendo la oposición, del que le está haciendo la guerra. Entonces el enemigo va a buscar engañarnos. Va a buscar que caigamos en la codicia, en la avaricia, que el dinero se vuelva el Dios nuestro y no sea el Señor. Amén a su nombre. Entonces nos va a querer robar tiempo para Dios, el tiempo que tenía para Dios. Entonces empezamos a desplazarlo por otras cosas. Entonces ahora este Señor se vuelve el Señor de uno y se vuelve más importante. Aló. Por poner un ejemplo, ahora las redes sociales se vuelven más importantes. Porque él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Oído, mis hermanos, para que oremos. Entonces Pedro comenzó a decirle aquí: nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia. Lo hemos dejado todo. ¿Qué habían dejado? Una red rota, una barca vieja, sucia, todo lo que habían dejado. Así mucha gente viene: pastor, usted no sabe lo que yo dejé por el Señor.
Usted no sabe quién era yo. Vea, yo era la de que todos se enamoraban. Vea, yo movía esa curva, pastor, y vea, más de uno caía. Y todavía en el Señor quieren hacerlo. Tiene un espíritu de atracción ahí. Pastor, usted no sabe quién era. Yo era un duro en los negocios. Yo era lo otro. Vea, hermano mío, le digo algo para que nos bajemos de esa nube. Si estamos aquí, es porque todos llegamos rotos al Señor, porque todos llegamos quebrados al Señor, porque todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos, y tuvimos que reconocer que ni el dinero, ni la religión, ni el mundo, ni el pecado podía darnos, solo lo que Cristo ha podido darle a nuestra alma, a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, alabe a Dios. Ahora, todo lo hemos dejado, Señor, y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, es cierto os digo, y ese es cierto os digo, tradúzcalo como te prometo. Y cuando el Señor promete algo, póngale la firma. Que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanas o hermanos o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Esto se aplica para los que sirven al Señor. Esto no es para todo el mundo. Ahora el Señor llama a todos, pero todos no quieren. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que lo haya dejado todo por causa de mí y del evangelio. Número 1, por causa del Señor. Número 2, por causa del evangelio. Porque pastor, yo dejé a ese hombre porque estaba aburrido. Y vas a decir que por el Señor. Pastor, yo dejé ese pueblo, pues no por el Señor, porque te iban a pelar. Y vienes aquí a meterle mono al Señor. A su nombre. Yo dejé esa empresa por el Señor, te iban a votar. Aló. Por eso dice el Señor, por causa de mí. Hay gente que ha hecho unos sacrificios impresionantes. Pastor, me propusieron esto. Pero esto significaba que yo iba a tener que dejar de congregar. Esto significaba que yo iba a entrar en negocios turbios. Esto significaba que yo iba a tener que ser torcido. Y por causa del Señor no lo hice. No porque la iglesia se lo haya impedido. Porque algo que tiene que tener el Hijo de Dios es que tiene que tener convicción en el Señor. A su nombre. Porque hay gente que está, lo que el pastor me diga, y yo no digo que usted no busque la consejería pastoral. Es importante y es necesaria. Usted necesita una guía y una orientación. Pero hay gente que está... Usted tiene que aprender a tener sus convicciones en el Señor. Porque hay momentos que el pastor, la pastora, el líder no va a estar ahí. Va a estar usted ahí solito ahí. Con el Señor. Y su fe y su identidad va a ser puesta a prueba. Entonces dice, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. ¿En qué? En este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero el combo es completo. Diga, tiene a su lado, el combo es completo. Esta parte del combo no le gusta a algunos. Con persecuciones. Algunos solo quieren casas, fincas. Aló. Con persecuciones. O sea, el problema no es cuando estás iniciando. El asunto es cuando Dios comienza a usarte. El asunto es cuando Dios comienza a bendecirte. El asunto es cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, a madurar. Cuando tú empiezas a afirmarte y a ser constante en el Señor. Porque muchos inician, pero no siguen, no continúan. Ya no están. Y el asunto, escuche bien, no es ir por la victoria, sino que mantenerse en la victoria que Dios nos ha dado. Amén. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Entonces, cuando Dios comienza a usarte, cuando Dios comienza a bendecirte, cuando Dios comienza a darte revelación, cuando el Señor comienza a abrirte camino y tú te vuelves una arma poderosa, te vuelves un dolor de cabeza para el diablo, que no hay doble, no hay esa tecnología que se lo quite al diablo. Escuche bien, alabado sea el nombre del Señor, porque el diablo comienza a soñar contigo, comienza a tener pesadillas contigo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Te ven las
sopa del diablo. El diablo te ve en la mañana, en la tarde, en la noche. Escúchame, porque ahí hay un hombre, hay una mujer de Dios, de altar. Porque hay un hombre y mujer de Dios que está arrebatándole almas al infierno. Porque hay una mujer y un hombre de Dios que está seguro como hijo de Dios su identidad y está parado firme, aplastando el infierno en el nombre de Jesús. Te vuelves un dolor de cabeza. El diablo te pone carteles, te pone hasta precio. Así como los carteles los más buscados, se busca. Y te manda demonios de insomnio, y te manda demonios de pornografía, y te manda demonios de adulterio, y te manda demonios de lascivia, y te manda demonios de todos los demonios que te mande. Entonces empiezas a ser perseguido. Tú no quieres ser perseguido. No dejes nada por el Señor ni por el Evangelio. Tú quieres estar cómodo. ¿De quién hablan mal? ¿De quién difaman en las redes? De los hombres y mujeres de Dios. Ve a esa Yesenia, te le dan más palos. Pero ahí te la ve. Aló. Y no saben cómo sacarle los trapos sucios, lo que ya Cristo perdonó. Ay, ella que volvió a casarse. Y ella no sé qué. ¿Afirma uno o no se afirma? Aló. Amén. Yo hubo un momento en mi vida que la vida de oración estaba bajando, le soy sincero. Y ese fue el tiempo que estos muchachos míos empezaban a enfermarse. Y Dios me dijo, bueno, listo. Yo te voy a afirmar y te voy a levantar otra vez. A su nombre. Porque Dios nos ama a todos, que se vale de todo. Amén. Escuche bien. Dios se vale de todo. Amén. Cierro acá. Con persecuciones, pero en este siglo recibes 100 veces, y en el siglo venidero, ¿qué recibes? ¿Qué recibe el siglo venidero? La vida eterna. ¿Cuánto quieren la riqueza de su gloria? ¿Cuánto quieren la riqueza de su gloria? Alabe al Señor en esta mañana y colóquese sobre sus pies. Padre, yo te doy gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial. Señor, en esta mañana queremos las riquezas de tu gloria, Señor. Señor de los cielos, gracias porque has depositado en nosotros la riqueza de tu gracia y la riqueza de tu gloria. Señor, gracias por esas riquezas que yo tengo en Cristo Jesús como hijo de Dios. Y mientras estás orando, mientras estás en comunión con el Señor, Señor, de pronto yo he puesto la confianza, la mirada en las riquezas de este mundo, que son inciertas. Señor, porque la economía del mundo fluctúa. Señor, porque cambia, es variante. Pero tus riquezas son eternas. Tus riquezas son poderosas. Por eso el hombre de Dios pudo expresar, inspirado por el Espíritu de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, levante sus manos, ni su descendencia que mendigue pan. Los leoncillos tienen hambre, pero los que confiamos en Jehová no tendremos falta. Tengo un bien. Usa catarrí catalabasaya. Y usted que está ahí en su lugar de trabajo, en su casa, en su vehículo, en su oficina. Usted que está ahí acostado, usted que estaba ahí caminando. Escucha lo que el Señor está diciendo. Él quiere darte unas riquezas mayores que las de este mundo. Unas riquezas que no son efímeras. Unas riquezas que son eternas. Que son permanentes. Que son gloriosas. Pero para obtener esas riquezas necesitas al que las da, al que pertenece toda honra, todo honor, poder, sabiduría, acción de gracias. Todas las riquezas pertenecen a Él, a Cristo Jesús. Y en este día, mientras la iglesia está orando, mientras la iglesia está en comunión con el Señor, yo quiero hacer un llamado a todo amigo, a toda amiga que no le ha entregado su vida al Señor,
o que hoy quiere reconciliarse con Cristo, que haga conmigo esta oración de fe, que levante su mano derecha o nos escriba ahí en nuestras redes sociales y nos haga saber que hoy usted quiere entregarle su vida a aquel que te da las riquezas de su gloria, aquel que te da las riquezas de su gracia. Y digas en este día: Señor Jesucristo, hoy he oído tu palabra y he creído a tu palabra y reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados y te entrego mi vida y te confieso públicamente como mi único Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias por ser rico en misericordia para darme la riqueza de tu gracia, para darme vida eterna. Amén. Y amén. Toda persona que ha hecho esta oración aquí en el auditorio, levánteme su mano derecha donde está. Queremos orar por usted. Allá hay una mujer. Aquí hay otra mujer. Dios le bendiga. Allá hay otra mano que se levanta. Y voy a pedir a los hermanos servidores, líderes, que se acerquen donde están esas manos levantadas y oren por ellos. Oren por ellos, por ellas. Y usted que está en la transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque hoy has trasladado estas vidas de ser criaturas a ser hijos de Dios. Los has trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de luz, de muerte a vida, Señor. Gracias, Señor, porque hoy pueden empezar a disfrutar de la riqueza de tu gloria y la riqueza de tu gracia. Señor, en esta mañana oro por cada vida. Oro por cada persona que se encuentra en cualquier situación, Señor, de salud, de quebranto, cualquier situación de familia, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están en el hospital, aquellos que están en una situación, Señor. Dios, hay una riqueza de su gloria. Tu palabra dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia se va de los cuerpos, toda cautividad, todo lo que el enemigo ha tenido se va en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque ahí estás tocando y estás ministrando. Señor, gracias porque nos has enriquecido para bendecir a muchos. Gracias por esas riquezas eternas en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Queremos bendecir a todos los que están en la transmisión. Comparta este video después. Hágalo llegar a sus familiares y recuerda que aquí hay una casa ministerial que ora por ti. La Iglesia Cristiana Maranata en Gloria del Concilio Boston. Haznos saber desde dónde estás. Puedes enviarnos tu petición de oración. Te amamos en el amor del Señor y te esperamos. Señor te bendiga. Señor te guarde. Vamos a